Bueno, muy buenos días, tardes a todos. Estamos en el séptimo encuentro sincrónico de modelos y paradigmas de programación, semestre 2 de 2020. El, el modelo que estamos trabajando entonces durante estas semanas, últimas 2 semanitas, ha sido el modelo orientado a objeto. Para resolver las dudas que tengan sobre el modelo orientado a objeto, entonces tenemos esta reunión y luego haremos el quiz y como siempre hacemos. Entonces recuerden que estamos en esta parte del curso donde se describen los principios de la programación orientada a objetos, se describe qué es el modelo orientado a objetos y ya. Entonces no sé si ustedes tienen inquietudes al respecto, como siempre, para poderlas ir resolviendo. No sé quién quiere empezar. Profe, yo tengo una duda con esa parte que habla de la factorización de una aplicación versus dispersión de la implementación. No sé, no me queda muy claro a qué hace referencia porque, por ejemplo, en el resumen que yo tomé, lo resalté porque simplemente tenía como que todas las abstracciones que se heredan tienen que considerarse juntas como un conjunto, ¿no? Pero quisiera entender más a qué hace referencia eso de la factorización versus la dispersión de la implementación, que dice allí más que todo ese versus que está allí ligado a la factorización. Okay, ¿tú me recuerdas más o menos por dónde está eso? Están en las diapositivas de introducción a la programación, en Ajá. las que están allí, en la 0, ya le digo qué número, que yo las tengo por aquí abiertas. Introducción a POO. Y eso está, yo lo tenía resaltado aquí en amarillo. En la 8. Ah, ok. Bueno, entonces eso tiene que ver con la herencia, ¿cierto? Sí, esa Bueno, parte ya, empieza a ya. hablar de herencia. Tiene que ver con por qué la herencia. Entonces, la herencia es importante para que no tengamos tanto código repetido. Por factorización, simplemente para ilustrar las palabras. Por factorización, uno que entiende que uno cuando escribe, no sé, digamos 3 por 2, ¿qué? 3 por 2 es más 3 por 5, puede factorizar el 3 y queda 3 por 2 más 5, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que uno llama factorizar en la jerga matemática, que es algo que estaba 2 veces repetido, aquí quedó una sola vez y quedó factorizado. Entonces 3 por 2 da 6, 3 por 5 da 15, 15 es 21. Eso es lo mismo que hacer 2 más 5 que 7 y multiplicarlo por 3. Entonces, Profe, sí, dime. creo que no estamos viendo la presentación porque seguimos mirando el campus. Ah, voy a compartir otra vez. Creo que estoy compartiendo lo que no era. Ahí estoy compartiendo toda mi pantalla. ¿Ahora sí? Sí, allí está. Listo. Entonces, la palabra factorización, lo que normalmente simboliza es algo como en las matemáticas uno hace. Cuando tengo 3 por 2 más 3 por 5, factorizo el 3 y me queda 3 por 2 más 5. Entonces, una operación que había escrito 2 veces multiplique 3 por algo, ahora quedó solamente una vez multiplique 3 por algo. Entonces, eso es lo que se refiere con factorizar. En el término de una aplicación es, si usted tiene un código que suma y lo necesita usar en varias partes, entonces en lugar de que el código esté disperso, esté en la parte A donde lo necesita usar, en la parte B donde lo necesita usar, en la parte C donde lo necesita usar,
lo pone en una sola parte y lo reutiliza. Entonces, la factorización tiene que ver con la reutilización de código. Entonces, en lugar de tener, por decir algo, tengo digamos que tengo estoy modelando, no sé, empleados, y en los empleados tengo los funcionarios y tengo los públicos y los contratistas, por decir algo, más bien, los nombrados y los contratistas. Y, y yo tengo y entonces yo digo, tanto a los contratistas como a los nombrados, los tengo que liquidar cada mes. Entonces yo puedo tener un procedimiento que llame liquidar los contratistas o llame liquidar los nombrados y así liquido. Pero podría, en lugar de eso, factorizar lo que es común a la liquidación y poner eso común a liquidar un empleado. Entonces, eso es lo que quiere decir con factorización de una aplicación, es lograr que las cosas queden en un solo sitio, las cosas que se reutilizan queden en un solo sitio, versus que queden en muchos sitios dispersas. Porque cuando quedan en muchos sitios dispersas, entonces el mantenimiento se vuelve muy complicado. Entonces la herencia aparece como una manera de lograr que eso suceda. Porque entonces una clase termina teniendo, por decir algo, un procedimiento para liquidar, y luego si hay subclases de ella, que son los empleados contratistas y los empleados nombrados, ellos pueden heredar de la liquidación, y entonces yo no necesito tener el código de liquidar por todos lados, y menos luego los contratistas los divido en, llamémoslos, de tiempo completo o por hora cátedra, y los nombrados los divido en públicos y empleados públicos y trabajadores públicos y trabajadores oficiales y profesores. Entonces, cuando tengo toda esa cosa y empiezo, y si cada uno tiene su propio código para liquidar, por decir algo, en lugar de tener uno solo para todos, entonces me queda más difícil mantener esas liquidaciones. Cuando son comunes las cosas, pues uno factoriza el factor común, ¿no? Uno no puede factorizar lo que no es común. Eso es lo que quiere decir aquí con el uso de la herencia con cuidado. Factorizar una aplicación versus tener dispersa la implementación. Vale, profe, sí, quedó más claro. Sí, es que más que todo era como la parte de los términos que se estaban utilizando allí, Ahora, pero con la ahora, explicación queda más claro, ¿no? en este contexto además, allí dice que con la herencia hay que tener cuidado, porque a veces uno siente que algo está factorizado y no lo está, porque puede pasar que tú digas, no, tengo, por ejemplo, como cuando uno tiene este símbolo de suma que lo usa, uno dice, no, yo voy a sumar agua con caliente. ¿Y qué creen que da agua más caliente según ustedes? ¿Mm? Agua caliente. Pero si sumo, qué sé, aquí. Si sumo 5 más 7, ¿cuánto da eso? 12. Pero si lo que sumo son, voy a poner una lista. La lista 1, 2, 3, la sumo entre comillas, con la lista 3, 4, 5, de pronto eso significa concatenar las listas y me da la lista 1, 2, 3, 4, 5. El mismo símbolo lo estoy usando para tres cosas diferentes, porque una cosa es, digamos, unir cadenas de caracteres, otra cosa es sumar números y otra cosa es hacer la concatenación de listas, digamos. Entonces, pero uno a veces por usar el mismo símbolo, a veces piensa que es una sola operación, pero como ustedes pueden ver aquí, son tres operaciones realmente diferentes.
Luego, a veces usted va y arregla este más en alguna parte y no lo arregló en el resto, si le cambió la semántica al más, y entonces ya la semántica no quedó bien por todos lados. Todo porque el más pareciera estar en una sola parte, pero realmente el más está en tres partes diferentes, aunque parezcan una sola. Ese es un poco el peligro a veces de la herencia, que usted hace clases que heredan ese nombre, pero finalmente en las subclases usted cambia los comportamientos de cada una. Luego mantener eso no es tan sencillo, digamos, porque tiene que mantener en varios sitios la aplicación. Entonces lo que llaman aquí lo que hace lo que se hace en esta transparencia es llamar al cuidado. O sea, la herencia es el mecanismo que se inventaron los de científicos de la computación para la reutilización de código, pero tiene sus peligritos. Entonces dice, úsela con cuidado, no la use si no hay necesario, o no la use sin cuidado, mejor dicho. Por eso dice lección, la herencia debe utilizarse en pequeñas cantidades. Sigo escuchando sus preguntas. Gracias, profe. Y otra partecita que quería preguntarle era sobre una afirmación que hace también en, en el video que dice la declaración al principio del programa se comporta familiarmente. La No, declaración no de qué? entiendo cómo La, esa la, afirmación la que se declaración de comporta. qué? Ya le comento, eso está en las otras diapositivas. ¿En estas? Está en las diapositivas siguientes. Dice, las apariencias engañan, es en la declaración pues de las clases, ¿no? La declaración al principio del programa se comporta familiarmente. ¿Por dónde? Voy a ver. Esa es la segunda Sí, la aquí. diapositiva 1 Ya la encontré, ya lo en... encontré, ya lo encontré. Ajá. Ya lo encontré. A ver qué es lo que dice aquí. Es la diferencia con otros lenguajes solo sintáctica. Ah, ya sé lo que quiere decir con esta. Sí, muy buena pregunta, Gina. Eh, el asunto es que estamos introduciendo que hay como una nueva sintaxis, ¿cierto? Se llama class, Sí, para construir clases. Y entonces ahí les contamos cuenta uno cómo se usa, entonces uno usa class, contador, atributo, método, no sé qué. Y entonces la pregunta que hay aquí en la siguiente transparencia es si eso mismo hay en los otros clases, en los otros lenguajes también uno crea la clase, le da el nombre, dice quiénes son sus atributos, cuáles son sus métodos. O sea, la pregunta es si simplemente es la sintaxis de este lenguaje pero tiene la misma significado o semántica de cuando se crea una clase en otro lenguaje, como Java o como Python o como C++, esas cosas. Entonces le dicen, ojo, las apariencias engañan. La declaración, o sea, la declaración class, se ejecuta en tiempo de ejecución. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente cuando eh, cuando se compila esto, eh, esto no es, a ver, mejor dicho, esta declaración solo tiene efecto cuando está corriendo el programa. Entonces, esto se ejecuta, esta declaración class no es, no es, no es como cuando yo escribo en Java o eso, clase no sé qué, guardo, ahí no pasó nada. Cuando lo paso por el compilador, eso genera alguna cosa y genera un código. Y ese código ya generó lo que es guardar la clase y sus cosas. En este lenguaje, cuando el compilador o más bien el interpretador lee class, no sé qué, es en ese momento y solo en ese momento se está creando un valor de tipo clase que se liga a una variable que se llama contador. O sea que lo que sucedió aquí cuando se interpreta la declaración class
Es lo mismo que cuando se interpreta la declaración PROC o cuando se interpreta la declaración FUN, que lo que pasa es que se crea un valor de tipo clase y ese valor de tipo clase se asocia a una variable declarativa, que en este caso se llama contador. O sea que la diferencia con los otros lenguajes no es solo sintáctica, sino también semánticamente, porque una clase en nuestro modelo de programación es un valor, así como lo es una función o así como es un procedimiento. En los lenguajes como Java, como Python, una clase no es un valor. Una clase es un artefacto sintáctico que se creó, que existe para poder crear objetos de esa clase. Pero una clase yo no puedo, eh, digamos, eh, no puedo crearlas en tiempo de ejecución, tengo que haberlas definido antes y luego las uso, creo objetos de la clase en tiempo de ejecución, pero no necesariamente creo clases en tiempo de ejecución. Yo no sé si ya se puede hacer eso. Pero digamos, en principio no fueron creados así ni Java, ni C++, ni Python. Class en esos lenguajes es un artefacto sintáctico para agrupar cosas, para crear objetos. Pero en nuestro modelo, class no es un artefacto sintáctico, sino que es algo que crea un valor y lo guarda en la variable declarativa, en este caso, por ejemplo, contador. Entonces, cuando dice que la declaración al principio del programa se comporta familiarmente, es que eh, eh, lo que quiere decir con eso es que típicamente uno coloca las definiciones de clases y luego crea los news para crear los objetos de esa clase. Pero entonces cuando la coloco al principio del programa y luego hago los news, así es como funciona familiarmente en los lenguajes de programación orientada a objeto. Pero como la clase aquí es un valor, entonces esa declaración puede colocarse en cualquier parte. Por ejemplo, uno puede colocar la declaración clase dentro de un procedimiento y va a crear una clase nueva, distinta cada vez que se invoca el procedimiento. O sea, lo que dice allí es que yo podría... cuando yo muevo este cuadrito, ¿se ve algo negro en lo que ustedes ven? En lo que cuando yo comparto mi pantalla, ¿ustedes ven un cuadrito negro a mano izquierda o están viendo solo el PDF? Solo el PDF, profe. El cuadrito negro, o sea, no ven donde yo veo, donde yo los veo a ustedes. Ni la lista de participantes la estoy compartiendo, no la están viendo tampoco. O sea, ¿no hay algo que les tapa el PDF en este momento? No, profe, toda No, profe. esa interfaz de Zoom es bloqueada para los usuarios. Ve... Bueno, listo, entonces mejor, porque yo sí me tapo cosas, entonces yo a veces la muevo para destapármelas, pero... Y a veces pienso que lo estoy tapando a ustedes, pero entonces ya sé que no. Bueno, en todo caso, entonces, lo que les iba a decir es que si uno llega y dice procedimiento, declara un procedimiento, ejemplo, no sé, recibe X. Y lo que hace ese procedimiento es eh, crear una clase clase C con todo lo que tienen las clases. Digamos, y end. Y luego, esperen, voy a mover esto de ahí porque no. Voy a mover esto de ahí. Y luego, no sé, eso. Y end del procedimiento. Este end era de la clase. No, y aquí hacen algo, digamos que hacen local o igual new c. Bueno, le pasan algunos parámetros, no sé, para inicializarlo.
y luego, y luego hacen algo con o punto algo, ni siquiera así es, o, y le mandan un mensaje. Una cosa así, y terminan. Digamos que ese es el procedimiento, y luego ustedes pueden decir, invocar el procedimiento, ejemplo de, no sé, 8. Y entonces esto crea una clase, que se llama C, crea un objeto O y hace alguna cosa. Y después le digo, ejemplo de 9, crea otra clase, la clase C se está creando dinámicamente, es lo que tratan de decir allí. Esta es una operación que crea clases en ejecución, no que crea clases en tiempo de compilación. Y esa es la diferencia más grande que tiene el concepto de clase con los lenguajes tradicionales, que las clases son unas cosas sintácticas que crean las clases allá para poder después crear los objetos a partir de ellas, pero las clases no son un valor del lenguaje, sino son un artefacto para construir clases, pero no son un valor, como las funciones muchas veces tampoco son un valor, ¿sí? Excepto en los lenguajes funcionales. Entonces aquí las clases son también un valor. Eso es todo lo que trataba de decir allí. Todo lo que me haces decir con una pregunta, pero no sé si respondí tu pregunta, Gina. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno. Más preguntas, muchachos. Dale, Verónica. Profe, Ujú. igual otra diferencia que también menciona es sobre los lenguajes de programación, es en el tema de usar átomos y nombres como cabezas de métodos. Ujú. Yo entendí que en OZ no se manejan los alcances protegidos. No, ¿Estoy en lo sí. correcto? O sea, no se Ajá. maneja, es decir, no existe la palabra protect, ni la palabra private, ni nada de esas cosas. Pero no existen con, porque, no existen porque con lo que existe, que es lo que tú acabas de decir, se pueden modelar esos alcances. Espérate, voy para allá. Eso está en, aquí tal vez. No, eso está aquí, sí. Mm, eso está aquí Creo que es como al final de la 2. en control de capsulación y control de acceso. Sí, Sí, ajá. bueno, control de acceso es, bueno, eso no es lo que estamos hablando ahorita. Muy importante es control de encapsulación. Lo que me estás hablando de privado y eso es el control de encapsulación, que es Sí. cuando, que es quién alcanza a ver a quién. Aquí un segundo, aquí no hay un dibujito, sí es. Entonces, es quién alcanza a ver a quién. Entonces, eh, típicamente las clases crean un árbol que se llama la jerarquía de las clases. Entonces, si yo hice una clase, si hago una clase que hereda de otra, entonces yo digo que esa es una subclase de la clase de la cual hereda. En este dibujito entonces habría una subclase que hereda de la clase C y otra subclase que hereda de la subclase C, ¿sí? Que ya a su vez se heredaba de esta, ¿cierto? Y entonces la pregunta que uno se hace es, si esta clase ya definía, ahora cada clase tiene una cosa que llaman atributos y unas cosas que llaman métodos. Esos son como los elementos de la clase. Entonces los atributos típicamente son, pueden ser privados o pueden ser públicos, bueno, depende. Uno puede hacerlos privados o públicos, pero típicamente los atributos son privados. ¿Por qué? Porque los atributos se hicieron para guardar el estado de mi objeto. Y típicamente los métodos son públicos. ¿Por qué? Porque los métodos se hicieron para modelar comportamientos de los objetos y se supone que todos los objetos de una clase se comportan de la misma manera, entonces yo debo poder decirle a un objeto, vea, compórtese de la manera A y, y,
Y eso es la manera de yo utilizar el objeto. Lo creo y le digo, ahora compórtese con la manera o cosas de ese estilo. Típicamente, pero resulta que en los lenguajes orientados a objetos, a veces usted restringe esas cosas y dice, este método es privado. ¿Qué significa eso? Significa que ese método que estoy definiendo en esa clase es privado para quién. Solo lo pueden ver. ¿Qué significa privado? Que solo lo puede ver quién. Entonces lo que llaman control de encapsulación. Cuando uno no quiere que todo se vea, sino que algunas cosas se vean y otras cosas no se vean. Entonces, típicamente en C y C++ en C++ y Java y esas cosas, privado significa este que está aquí. Privada, esa es la región donde se ve un objeto. Entonces aquí vamos a ver el objeto I3, región de visibilidad. Entonces, en C++ y en Java, el objeto I3, que es una instancia de la subclase C, ¿sí? Los atributos de I3, que son privados a él, los pueden ver todos estos señores. Así sean privados, porque ese es el privado de ellos. El privado de ellos es que entre ellos se ven todo, el resto no lo ve, pero entre ellos sí se pueden ver las cosas. El privado que está definido aquí que está definido en Smalltalk, por ejemplo, que es el primer lenguaje orientado a objeto, o Z, es el privado del mismo de Smalltalk, que dice que este señor, el único que ve los atributos de él es el mismo. Los otros no pueden ver los atributos de él. ¿Sí? Ahora, si hay un método en esta subclase, si hay un método en esta clase que usa, que para poder correr usa un atributo de I3, esta clase, esta subclase y esta clase, todos pueden manipular esos atributos del I3, pero no más sino ellos. Nadie por fuera de ellos puede manipular. Estos señores no pueden ver los atributos del señor I3. Y en C++ y en Java sí los pueden ver. Entonces, lo que quiere decir con eso es que los conceptos de privado o público, que vienen como por defecto, que los atributos son privados y los métodos son públicos, ni siquiera esos dos conceptos son idénticos en todos los lenguajes de programación orientada a objeto. En C++ tienen una interpretación y en Smalltalk, en C++ y en Java tienen otra interpretación. Entonces hay que, cada que uno estudia un lenguaje de esos, mirar qué concepto de privado y qué concepto de público tiene. Ahora, OZ, que es la pregunta que hace Verónica, OZ, uno no pone privado ni público. ¿Por qué no pone ni privado ni público? Porque en OZ, por defecto, cuando uno pone el nombre de un método, lo pone con minúscula. En OZ por defecto, pues lo vemos allí. En OZ, cuando uno pone no, estaba aquí. En OZ, quiero ver la clase contador, pero me toca devolverme. Bueno, devolvamos. Aquí. En OZ, cuando uno define, la clase tiene un nombre con mayúscula. Entonces ya saben por qué, ¿cierto? Porque ya saben por qué, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente lo que está pasando es que estamos definiendo una variable declarativa y las variables declarativas siempre se empiezan con mayúscula. Y en esa variable declarativa estoy guardando un valor. ¿Cuál valor? La clase. Bien, primero. Segundo, los atributos, por lo general, fíjense, aquí los atributos están con minúscula. Bueno, y los métodos están con minúscula. Eso quiere decir que tanto los atributos como los métodos van a ser públicos. Es decir, que una vez yo cree la clase contador, voy a poder hacer cinc de 6 y este método lo puedo llamar desde aquí porque él lo va a entender. O sea, yo lo conozco desde
Desde afuera lo puedo invocar porque es público. Si yo quisiera, y ahí no hay métodos privados, en ese ejemplo que hay ahí, no hay métodos privados ni atributos, no hay métodos privados. Pero lo que sí no existe es manera de acceder al atributo. No existe manera de acceder al atributo. El atributo realmente es privado. O sea, la única manera de acceder al atributo es que hubiera un método que me permitiera acceder a él. Pero yo no puedo, en OZ, no existe la manera de coger y decir, no existe la manera de coger y decir, por ejemplo, browse C. ¿Cómo se llama? Val. Eso no existe. C. Porque él va a decir que ese atributo, yo no tengo acceso a los atributos. No tengo acceso a los atributos. Un método sí puede hablar de C. Val. Es que un método no necesita hablar de C. Val, porque los métodos miren que utilizan a val, porque los métodos tienen acceso a los atributos de los objetos, porque saben cómo se llaman y los pueden usar, pero realmente desde afuera nadie puede tener acceso a los atributos, a menos que los hagan públicos vía algún método. Ahora, hay veces que yo quiero crear métodos internos a la clase, pero que externamente el único método público sea este, y que todos los otros métodos sean privados. Entonces, cuando uno quiere hacer eso en OZ, entonces resulta que en lugar de llamar los nombres entonces antes de dar el cuento, entonces como se pueden ver, los nombres de los métodos son átomos o tuplas, son como tuplas, son realmente registros, son como tuplas que tienen una etiqueta que es como el nombre del método y tienen unos componentes, unas variables que son como los componentes de la tupla. Porque ¿qué es realmente el nombre de un método? El nombre de un método es un patrón. Es un patrón con el cual yo voy a poder ya invocar a los métodos. Por eso cuando un método se invoca, entonces lo que uno hace es coger el objeto de la clase y decirle envíele el mensaje int de 6, es como un envío de mensajes, porque también recuerden que la orientación, la programación orientada a objetos nació de pensar que los objetos eran unos elementos autónomos que respondían a el envío de mensajes. Entonces aquí uno le envía el mensaje int con sus argumentos, los que pedía ahí, 6, y entonces el método, el objeto C, va y mira cuál es el método inc y realmente lo que hace es que inc de 6 le hace match como el case contra inc de valor, y como funcionan, entonces dice, lo que hicieron fue mandarme este mensaje, entonces yo tengo que ejecutar esta acción, y ejecuta esa acción, haciendo reconocimiento de patrones. Eso es digamos, formalmente lo que sucede cuando yo invoco un método. Entonces los métodos, insisto, son públicos porque yo puedo enviar mensajes, y los mensajes son con una etiqueta y un valor. Entonces en OZ se inventaron que uno podría ponerle nombres con mayúscula a un método. O sea que en lugar de que diga init, podría decir init. Pero ¿qué son las cosas con mayúscula en OZ? Son variables declarativas, no pueden ser otra cosa que variables declarativas. O sea que si yo le pongo un nombre con mayúscula a la etiqueta de un objeto, realmente lo que estoy haciendo es diciéndole a OZ internamente que le asigne un nombre a esta variable. Es como decirle en init ponga new name, y luego
como los nombres son átomos, solo que átomos que no conocemos, que no podemos ver, indestructibles y todas las cosas, entonces, y que entonces el valor, la etiqueta de este método es esa cosa que me dio ahí. Entonces, cuando yo pongo un I con mayúscula, realmente es que estoy poniendo una etiqueta escondida. Digo, créame una etiqueta, un átomo que yo no conozca, porque no quiero conocerlo. Y el que lo quiera conocer, tiene que conocer la variable inic. Entonces, aquí adentro van a conocer a inic. Si alguien llama a inic y todas las cosas, pueden hacerlo, porque la variable inic es conocida aquí adentro, pero por fuera no es conocida por nadie. Entonces, esa es una manera de hacer que los métodos sean privados, que era en donde estábamos aquí, estábamos en, llego a donde estábamos, aquí, control de encapsulación. Entonces, estábamos en que los miembros son los atributos y los métodos de una clase. Pueden tener limitado el acceso, puede tener limitado quién puede acceder a esos miembros, ¿cierto? De acuerdo a lo que uno quiera en su aplicación hacer. Cada miembro entonces va a tener un alcance. El alcance es la parte del texto del programa en el cual el miembro es visible, es decir, donde al mencionar su nombre se accede a él. Por defecto, el tipo de alcance es por defecto, o sea, el que le hayan dicho por defecto, o porque alguien pone público, privado y protegido. Esas tres palabras las podemos poner en OZ también, pero cada lenguaje usa estos alcances con significados ligeramente diferentes, que ese es el problema de ese es público, privado y protegido. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué es un alcance privado? Un alcance privado es cuando el miembro solo es visible en la instancia correspondiente al objeto. Y esta instancia puede ver todos los miembros definidos en su clase y en sus superclases, o sea, la visibilidad es vertical. Eso es el alcance privado en OZ. ¿Qué es público? Un miembro público es aquel que es visible en cualquier parte del programa, o sea, cualquiera lo puede ver. ¿Qué es lo natural? Que los atributos sean privados, o sea, sean solo del objeto, y que los métodos sean públicos, es decir, que cualquiera pueda invocar los métodos de un objeto. Y así es que sucede, así es como sucede en OZ y Smalltalk, pero así no sucede en C++ y en Java, como les mostré ahorita. ¿Qué es un atributo privado? Entonces es un atributo interno al objeto, a la abstracción de datos del objeto, y es invisible desde el exterior. ¿Y por qué los métodos públicos? Porque los métodos es la interfaz externa del objeto, por lo tanto deberían ser visibles para quienes quieren usar esa abstracción. Pero realmente lo que tiene que ser visible son los que yo quiero que sean visibles. Los que no, los puedo hacer invisibles protegiéndolos o haciéndolos privados. Entonces hay dos conceptos básicos para controlar la encapsulación, que es el alcance público, perdón por la C que falta ahí, el alcance privado, o también hay una cosa que llaman protect de C++ y Java. Entonces, ¿cuál es la manera fundamental de lograr esa protección? Entonces, la manera fundamental de lograr protección es hacer que las cabezas de los métodos puedan ser valores de tipo nombre en lugar de átomos. Esa es la clave, porque los nombres son átomos, pero átomos que yo no puedo ver. Entonces, la idea es que las cabezas de los métodos puedan ser valores de tipo nombre, y para hacerlo, entonces lo que hacemos es ponerle los nombres en mayúscula. Entonces, cuando yo le pongo el nombre en mayúscula a un método, no significa que ahora el nombre es A mayúscula, no. Significa que su nombre ahora es un nombre que no me lo conozco, pero que va a quedar allí. Y ese es, hacer esto es equivalente a hacer esto. Y entonces, ese nombre, ese va a ser el nombre del método. Pero ahora, para poder llamar a ese método, ¿qué hay que saber? Hay que saber quién es A. El que no sepa quién es A no puede llamar a ese método. Como este local A igual new name está dentro de toda la definición de clase, entonces cualquier método aquí adentro de la clase puede llamar al A. Pero por fuera de ella, cuando yo creo un objeto por fuera de ella, yo no podría llamar al objeto. ¿Sí? Si yo hago O igual a new C, para esta C que hay aquí,
O igual a new C. Yo no puedo después decir O punto A, porque yo no sé quién es A. A solo se conoce localmente aquí. Y yo no me sé qué nombre le dieron a la etiqueta, luego no puedo poner aquí O punto algo que me sirva. No sé ni cuál es el nombre, porque no hay manera de expulgar los nombres, de saber cuáles son. Entonces, en ese sentido, el método A mayúscula se vuelve privado al objeto O. Y privado significa que no lo puedo conocer nadie desde afuera, solo se puede utilizar desde aquí adentro. No sé si eso resuelve tu pregunta. Aquí está lo de los métodos protegidos. En C++, un método protegido solamente es accesible desde la clase donde fue definido o en las clases descendientes. Entonces, ¿qué hace uno para implementar el protegido de C++? Entonces, lo que hace uno es decir, por ejemplo, eso, le crea un atributo a la clase C. Los atributos, acuérdense que se pueden ver verticalmente por todos sus descendientes. Un atributo a la clase C que guarda el valor de A. Y A es el nombre del método, o sea, guarda el nombre que le van a asignar con A. Entonces, si alguien por fuera, una subclase de C, quiere utilizar el método A, que pareciera privado, y que si lo usara, y que es privado según OZ, para poder hacerlo protegido y no privado, necesito que los otros miembros puedan usarlo, entonces lo hago a través de ese atributo, se lo comparto a los otros miembros de la clase para que lo puedan usar. Entonces esa es la manera de en OZ implementar el protegido de un lenguaje como C++. Pero entonces para implementar esas protecciones, lo único que necesitamos es el alcance, es usar el alcance público, hacer métodos con nombres y no con átomos. Con los átomos es público y con los nombres es privado. No sé si eso responde a tu pregunta, Verónica, más o menos de todo lo que preguntaste. Sí, justamente era eso. No entendía cómo implementar el alcance protegido en OZ. Pero ya quedó más claro, profe, gracias. Y profe, también tengo otra inquietud. El modelo orientado a objetos es el modelo con estado. Sí. Y entonces se puede decir que el modelo con estado también es el modelo imperativo. Sí, sí. O sea que, no, perdón, para. No. El Ajá. modelo, no. Mejor dicho, el modelo orientado a objeto es el modelo declarativo con estado. O sea, más el estado. O sea, es el modelo con estado, que es el declarativo con estado. Lo que pasa es que en los lenguajes estándar, el modelo imperativo no tiene las funciones como ciudadanos de primera clase, no tiene las funciones como valores. Entonces, por eso, en esos lenguajes como Java, C++, Python, les toca crear una entidad que se llama clase, que tiene una semántica para poder crear las clases, porque no las pueden crear con lo que ya tienen. Y la razón por la que no la pueden crear con lo que ya tienen es porque las funciones no son valores. Entonces, en OZ, el modelo orientado a objeto es el modelo con estado. Pero acuérdense que el modelo con estado nuestro, que es el imperativo del modelo con estado nuestro, es declarativo más estado. Y declarativo significa que las funciones y los procedimientos son valores. Y eso es lo que le da la posibilidad de que la combinación de las funciones son valores más el estado es lo que me permite crear los objetos. ¿Por qué? Porque un objeto, digamos si eso responde a tu pregunta o si la explico mejor, más. La verdad no, no La explico entiendo, más. profe. La explico más, Sí. espérate, la explico más. No, aquí no. A ver, ¿dónde es que está?
si por aquí. Tal vez. No, aquí donde dice que es una clase, creo que está eso. Aquí donde dice que es una clase. Listo, 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 listo. No. A ver si yo llego a donde quiero llegar, a donde quiero llegar. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Sintaxis. No, entonces formal. Semántica informal. Eso, aquí. Aquí, eso, semántica informal. Entonces, ¿qué es una clase realmente por debajo de no Z? Esto es una clase. Fíjese, contador es la clase. ¿Pero qué es una clase? Es un registro, ¿sí? Que tiene etiqueta C o lo que quieran, como se llame, que tiene dos campos, uno que se llama attributes y otro que se llama métodos. El campo que se llama atrbs es una lista con los nombres de los atributos, con los nombres solamente. Y métodos es un registro con los encabezados, los nombres de los mensajes, las etiquetas de los métodos y con los procedimientos que hay que invocar si alguien envía este mensaje. Si alguien envía el mensaje init, átomo init, con alguna cosa, el método que hay que invocar es el método init con mayúscula, este método de aquí, este procedimiento. Si alguien envía el mensaje browse, hay que invocar el procedimiento browse2, que es este que está aquí. Y si alguien envía el mensaje inc, hay que invocar el procedimiento inc, que es este que está aquí. Entonces, ¿qué es una clase? Una clase es un registro que guarda en sí los nombres de los atributos y los métodos asociados a esa clase. ¿Pero qué es un método? Un método no es solamente su nombre, también es cómo se comporta el método. Y fíjense que todos los métodos init, browse2 e inc tienen siempre dos parámetros. Uno que se llama m y otro que se llama s. Uno que se llama m y otro que se llama s. Y uno que se llama m y otro que se llama s. Y resulta que si yo necesitara, si mi método se llamara con 5 argumentos, igual aquí no habría sino dos argumentos, un m y un s. ¿Qué es m y qué es s? Pues m es un registro que trae todo el llamado del método y s es un registro, también un registro, una tupla, cuyos campos son los nombres de los atributos. Recuerden que una tupla, entonces ya vamos a hacer un ejemplo, ese ejemplo del contador, bueno, este es el ejemplo del contador. Entonces, lo que quiero decir es que eso es lo que es una clase. Una clase es esto. Entonces, el new class, ¿qué hace? El new, dada una clase con un procedimiento inicial, ¿qué hace el new? El new lo que hace es crear un objeto y devolver un objeto. ¿Qué es un objeto en OZ? Es un procedimiento. Aquí estoy creando el procedimiento OBJ que hace algo. Entonces, como mis procedimientos son valores, yo puedo devolver como valor del new el procedimiento. Ahora, este procedimiento que yo devuelvo, ¿de qué está hecho? Entonces, ese procedimiento que yo devuelvo, recibe mensajes. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Los mensajes que él recibe son los mensajes que se determinaron con los nombres de los métodos de esa clase. O sea, la clase contador recibe mensaje init, browse e inc en minúscula. ¿Y qué hace mi clase contador, que es un procedimiento? Pues coge el mensaje que llega
y lo procesa. ¿Qué significa procesarlo? Como él es un objeto de esta clase y ese hace parte de los parámetros de esta función new, o sea, fíjate que new, la función new devuelve el objeto obj, luego obj sabe quién es su mamá clase, de qué clase es. Entonces él le dice a la mamá clase, que es, acuérdense, es un registro, le dice, vaya al campo métodos de mi clase. Recuerden que el campo métodos de mi clase es este registro. Entonces va al campo métodos de mi clase y le dice, de mi mensaje que me llegó, averígüese cuál es la etiqueta. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo eso? Entonces, si el mensaje que me llegó fue incremente 6, la etiqueta es inc, entonces lo que está haciendo eso es logrando acceder al método inc de la clase. ¿Y qué es el método inc de la clase? Es este procedimiento, inc. O sea que ahí está logrando traer el nombre, el procedimiento que hay que invocar, porque el mensaje inc significa que hay que invocar al procedimiento inc, mayúscula. Entonces aquí lo trae. Esto lo que hace es traer el procedimiento que hay que invocar, le pasa el mensaje que le acaba de llegar, que tenía etiqueta inc, se lo pasa completico. Si ahí venían 10 cosas, pues las 10 cosas van en ese mensaje. Y ese, ¿y quién es ese? Pues ese es el estado del objeto, porque todo objeto tiene su estado propio. ¿De qué está hecho el estado de un objeto? De sus atributos, del valor de sus atributos. Entonces, lo que hacen aquí es, a partir de los atributos que dice que tiene la clase, vuelvo y digo, aquí decía que tenía, en el caso de contador, la clase tenía esta lista de atributos con un solo atributo, ¿vale? Pero aquí pueden haber 18 atributos, 5, 3 atributos. Aquí está la lista de los nombres de los atributos de la clase. Entonces, lo que hace el new es decir, vea, coja la lista de los atributos de la clase y aplíquele la función map a cada uno de los atributos. ¿Y qué hace esa función? Que me devuelve, esa función recibe lo que reciba, por ejemplo, el nombre del atributo, y devuelve el nombre del atributo ligado con una nueva celda. O sea que lo que está haciendo, y luego coge eso y luego coge ese FS, esa cosa que creó allí, y la vuelve un registro y lo llama estado. Entonces, un objeto termina siendo un procedimiento que localmente tiene acceso a esta variable S, que es el estado del objeto. ¿Y ese estado qué es? Ese estado no es más que un registro que tiene como nombres de los campos, los nombres de los atributos, y como valor en los campos una celda, que es donde se va a guardar el valor del atributo. Entonces aquí está la combinación de celdas con procedimientos como valores que da lugar a lo que es un objeto, y por eso decimos que la programación orientada, el modelo de programación orientada a objeto es el mismo modelo de declarativo más estado, porque no uso más que eso, estoy modelando un objeto como un procedimiento y un new de una clase como una función que lo que hace es crear un objeto que se comporta según los métodos de esa clase y que tiene su estado propio según los atributos que dijeron que debía tener los objetos de esa clase. Entonces, el modelo con estado no tiene un concepto nuevo. Fíjense que hasta ahí hemos usado el concepto de celdas y el concepto de procedimiento como valor. Y encapsulamos en la clase, encapsulamos en los métodos, encapsulamos los procedimientos, etcétera. O sea, solo hemos usado conceptos de lo declarativo más estado. No hemos usado ningún concepto más nuevo. Por eso decimos que el modelo orientado a objeto es el mismo modelo con estado. En OZ. En los lenguajes como C++ y Java, en los cuales, y Python, en los cuales las funciones no son valores, entonces no puedo modelar un objeto de esa manera, porque aquí fíjense que es un objeto es un procedimiento.
es un procedimiento que tiene acceso local a las celdas que tienen el estado del objeto. Y eso solo lo puedo lograr porque los objetos, los procedimientos los puedo devolver como un valor. Entonces, fíjate, lo que yo devuelvo que es un objeto, es un procedimiento con estado local. Eso es un objeto, un procedimiento con estado local. Esa es la explicación. En los lenguajes, como digo, como Java, C++, Python, las clases no se compilan de esta manera. O sea, una clase no termina siendo esto. Una clase realmente es algo, una cosa intermedia ya que ni siquiera ustedes pueden manipular, sino lo único que pueden es usar. Usted puede hacer new de una clase, pueden heredar de una clase, pero no pueden en tiempo real decir, créeme una subclase de esa clase. Eso no pasa en esos lenguajes. Aquí yo sí puedo en tiempo real crear una subclase de una clase, porque en tiempo real, yo en ejecución, yo puedo invocar yo puedo invocar en ejecución, yo puedo invocar la declaración class en cualquier momento. Cosa que no puedo hacer en los lenguajes otros. Tengo que declarar las clases y luego invocar objetos y crear objetos, pero no puedo crear clases así nomás. No sé, Verónica, si aclaré algo o sigues en la confusión. Puedes decirme que sigues en la confusión y yo miro, ese ya es problema mío. A ver qué hago. Ya, profe, no, gracias. Sí, lo que pasa es que la confusión es porque en una de las primeras diapositivas se dice que la programación orientada a objetos es la programación con estado. Y cuando uno un poquito revisa la literatura, se hace esa similitud, ¿no? De que la programación con estado es la programación imperativa. Sí, Entonces, ajá, yo por eso es que no, entonces tienes razón, tenía tienes esa razón. confusión. O sea, Ajá. no es solo programación con estado, es programación con estado, es el modelo con estado. Pero es que nuestro modelo con estado en este curso es declarativo más estado. No es solo estado. Pero por ejemplo, Python con estado es solo estado, o sea, las funciones no son, ¿cómo se llaman? Valores. Bueno, no sé. Yo no sé si Python no. Hoy en día todos los lenguajes tratan de proveer la funcionalidad. Entonces, quiere decir que tal vez estas afirmaciones han cambiado y en C++ o en Java existen las lambda expresiones y no sé qué, pero realmente eso no ha hecho que cambien su implementación por detrás. No ha hecho que ahora las clases sean funciones con estado local o procedimientos con estado local, porque antes de que eso lo hicieran, ya las clases eran otra cosa, eran una cosa que ellos compilaron allá adentro y que está hecho allá adentro y que ya no es naturalmente un procedimiento con estado. Entonces, cuando uno crea una clase en esos lenguajes, no está creando un procedimiento con estado. Cuando uno crea una clase en OZ, está creando un procedimiento con estado. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso, aquí cuando hablan de modelo con estado es el declarativo con estado. Pero el declarativo con estado, de hecho, las celdas son lo que viene del estado. Los procedimientos como valores son los que vienen de lo declarativo. ¿Mm? Sí, sí, profe, Entonces, sí, lo sí, solo ya lo imperativo, entendí. sin el concepto, sin que haya esa cosa extra de clases, no te da los objetos. Estoy de acuerdo contigo. O sea, necesitan esas cosas extras para construir las clases porque si no, no las pueden construir. Pero nosotros no, porque nosotros las podemos construir con objetos, con procedimientos y con estado local. Y entonces es bien importante, me gustó mucho tu pregunta, porque es bien importante que todos ustedes entiendan, porque en el taller van a tener que entender eso, todos ustedes entiendan que una clase termina siendo esto, un registro que guarda los nombres de los atributos y que guarda los nombres de los métodos y sus implementaciones en este registro. ¿Sí? Y que un objeto termina siendo un procedimiento, porque esto devuelve OBJ, o sea que ¿qué devuelve? Devuelve este procedimiento. ¿Qué es este procedimiento? Ese es un procedimiento que tiene un solo argumento, el procedimiento, un solo argumento que son los mensajes que recibe. Pero cuando él recibe un mensaje, él invoca a un procedimiento con dos argumentos y le pasa
tanto el mensaje que recibió como el estado actual del objeto, y eso es lo que le da independencia al objeto de los otros. Cada objeto es diferente porque su estado es diferente. Así sus métodos sean los mismos, su estado es diferente. Y esa es la definición de un objeto. Un objeto es diferente del otro en sus estados, no en sus comportamientos. ¿Más o menos? Sí, sí, profe, muchas gracias. ¿Más inquietudes, muchachos? Juan Felipe no me ha hecho ni una pregunta, no me la va a hacer. Pues se me adelantaron todos. ¿Ya no tiene? No, que se me adelantaron las niñas a preguntar, entonces no me dejaron. Ah, pues, ¿pero tiene preguntas o no? Mentiras, profe, a ver, yo quería hacer lo siguiente, yo quería como proponerle a usted, yo quiero compartir un código y empezar a hablar y que usted me confirme y también como entre los compañeros entender el concepto de clase en ese modelo declarativo con estado, pues si usted me lo permite. Hágale, hágale. Listo, entonces, pues aquí dice que no puedo compartir. ¿No puede compartir? Vamos a ver otra vez. ¿No puede compartir? Listo, ya. Bueno, pero la idea es esta. Yo voy a empezar como recordando los conceptos y usted me detiene donde yo la esté, digamos, embarrando, ¿vale? Entonces, vea, se supone que en nuestro lenguaje de voz nosotros tenemos valores, como unos valores básicos que es lo único que la máquina abstracta va a entender, que son estos valores números, registro y procedimiento, ¿cierto? Sí. Y entonces ahí está este concepto que dice, o no este concepto, sino esta pregunta, dice que cuál es la diferencia de este lenguaje en el que estamos trabajando al crear las clases con otros, con otros lenguajes de programación, ¿cierto? Eso es lo que, esta es la idea que plantea aquí. Entonces, aquí dice que la declaración al principio del programa se comporta familiarmente, o sea, eso quiere decir, según yo entiendo, es que parece similar en OS, digamos que en Java o en Python, pero en realidad no lo son. Y aquí es donde yo quiero entrar a explicar lo que yo entiendo, para ver si estoy bien. Entonces, mire, en OS en realidad no es que existan clases, sino que por debajo eso es un registro, lo que acaba de explicar el profesor. Una clase es un registro. O sea, nunca vamos a ver un valor de tipo clase aquí porque en realidad la máquina abstracta solo maneja este tipo de valores. ¿Cierto? Números, registros o procedimientos. Y por eso estamos creando, digamos, nuevos conceptos o abstracciones lingüísticas, pues usando esas herramientas, digamos, que tenemos, que son números, registro y procedimientos, ¿vale? Entonces, eso es una clase, ¿vale? Eso es una clase. Simplemente que cuando uno lo hace de esta manera, esto es una abstracción lingüística, o sea, digamos que es una forma como para utilizar o manipular estos datos básicos que nos da la máquina abstracta, ¿cierto? Pero por debajo ya mencioné que en realidad esto es así, ¿vale? Sí, entonces, y porque las clases todo el mundo las conoce y todo el mundo sabe que tienen atributos y métodos y hay que dar una sintaxis que a la gente le permita escribir como lo que son las clases. Sí. Porque ahí en el código que tú muestras, pues ahí yo no sé ni qué es atributo ni qué es método, sino que son campos de un registro. Pero en la sintaxis que se pone, pues se le dan nombres, atributos, métodos, pero es para que sea organizado escribir y para que la gente pueda escribir como suele escribir las clases. De acuerdo. Es pura abstracción lingüística. Listo, pura abstracción lingüística. Entonces, ahorita, ¿qué seguimos? Se supone que estamos usando el modelo, como decía Verónica, el declarativo y el modelo con estado, ¿vale? De momento vamos a dejar las celdas de lado porque no me interesa eso. Pero entonces, si recordamos el modelo declarativo, él simplemente define, digamos que un conjunto de... A ver, voy a ver por acá abajo. No, más arriba. Yo creo que por aquí. No. Aquí, digamos esto. Estos son declaraciones del lenguaje, ¿sí? O sea, yo simplemente puedo operar lo mismo. Puedo tener declaraciones con los valores, digamos, de tipo básicos que tiene el lenguaje, que son procedimientos, registros o números.
Eso son declaraciones. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta diapositiva. Que, un momento. Que, espera. Ya, aquí dice, mire. Pero la declaración puede colocarse en cualquier sitio donde pueda ir una declaración. Pues claro, porque es que nosotros vemos que esto realmente es un registro. O sea, esto puede ir en cualquiera de estas instrucciones de un if o esto, pues, bueno, es una expresión, ¿no? Pero sí puede ir, digamos, Donde puede ir un valor, donde puede ir un valor. Sí. Eso, donde puede ir un valor, uno lo puede meter porque en realidad es un registro, ¿ya? Y entonces aquí es donde yo me tomé la molestia de, mientras usted está explicando a ellos, crear un programita en Python, muy sencillo. Yo no es que sea pro en Python ni nada, sino que simplemente quise ver ese ejemplo para mostrar lo que es cuando algo se hace en tiempo de compilación y cuando algo se hace en tiempo de ejecución. Muchas Entonces, gracias. Hágale. Listo, entonces mire, yo lo que hice fue esto. Yo creé una clase muy sencilla, ¿ya? Y la inicialicé, tiene un nombre, una edad normal y simplemente tiene un método que se llama test1 que imprime clase 1, ¿ya? O sea, es una clase muy sencilla. Si yo le doy acá a play, él lo que va a hacer es como compilarme el código, ¿cierto? Digamos que él me va a generar un archivo binario en el cual yo lo puedo ejecutar. Eso es lo que ocurre en tiempo de compilación, que es lo que yo entiendo por tiempo de compilación. Ya cuando vamos a tiempo de ejecución, creo yo que es cuando se hacen llamados a eso que se compiló ya. Entonces yo, por ejemplo, hago esto. Perdón. A ver, aquí qué está pasando. Uy. ¿Será que En la quité línea algo? 20. ¿Qué? Ah, sí, no crea el objeto. Qué pena. Listo, aquí. Cuando yo hago, digamos, el llamado, estos llamados aquí, esto se supone que es en tiempo de ejecución. ¿Cierto? Porque yo ya tengo algo, digamos, acá compilado, construido, y acá yo ya estoy diciendo, vea, necesito algo inmediatamente, o necesito algo dentro de 10 minutos, o dentro de media hora, o dentro de una semana. Eso es lo que se hace en tiempo de ejecución. Entonces, lo que me está diciendo aquí, digamos, esta diapositiva, ¿cierto? Es que normalmente en los programas solo se hace en tiempo de compilación. ¿Ya? Que esa creación de clases. Exacto, las clases se compilan en tiempo de compilación. Que las clases se construyen solo en tiempo de compilación. ¿ya? Exactamente. Pero resulta que acá no, porque es que esto es un registro. Y eso lo puedo meter donde yo quiera, exactamente donde a mí se me antoje, digamos, por decirlo así, me disculpa la palabra. Sí, porque es un valor básico de la máquina abstracta. Pero entonces aquí fue donde yo hice otro ejemplito, que hice esta funcioncita aquí, que definí esta función y fue lo que me pareció, digamos, como tan potente de Python, creo yo. Porque yo dije, bueno, voy a definir una función, a ver si esto me sirve. Yo ni sabía que esto servía. Y voy a declarar una clase adentro de una función para poder llamarla en tiempo de ejecución. ¿Ya? Uy, este pedacito no lo llamé. Pero bueno, eso era imprimir, simplemente que tenía la clase 1. Entonces yo definí esta función aquí. Y esto lo que me va a retornar es esta clase que estoy declarando dentro de una función. Y entonces yo lo que hago aquí es que este objeto, al llamar a esta función que está aquí, lo que me va a hacer es construir una clase y devolvérmela. Pero si ven que lo están haciendo en tiempo de ejecución, o sea que Python al parecer sí permite eso, al parecer, ¿no? No me consta eso, pero al parecer. Entonces... ¿La pudiste usar luego? Sí, entonces yo llamo a este método que está aquí, que lo declaré dentro de un objeto, y ese método me retorna una clase. O sea, él construye una clase, al parecer, en tiempo de ejecución, creo, ¿no? No estoy seguro de eso. Y yo aquí, digamos, ya como esto me retorna una clase, este objeto, el llamar este método de ese objeto me retorna una clase, y luego esta clase, pues yo lo que hago es como el new, pues. Esto es como este llamado que está aquí, de ese paréntesis, es el llamado similar a este, que es para crear el objeto. Creo el objeto P2 y llamo el procedimiento que está dentro de esta clase. Y miren, increíble, no sé. Venga, pregunta, ¿crear clase podría tener un parámetro? Yo me imagino que sí, profe. Llamémosle... Una variable, que luego yo le digo con cuál. Voy a poner Juan Francisco. Bueno. Y lo voy a meter aquí. Que me imprima el nombre del profesor. Me imagino que sería por aquí, ¿no? Sí.
Sí. O sea que lo que devolvió esa función crear clase Es una clase clase. y esa clase luego yo puedo crear instancias de esa clase, miren. Sí, Increíble eso, sí, es una... sí, sí. Eso, bueno, eso es lo mismo que puede hacer en OZ también. Cuando le Sí, dicen entonces, que son, pero entonces quiere decir que my class es un valor en Python. al parecer, Pero si le haces C1.test2, ¿qué hace? ¿cómo? Si le haces C1.t2, ¿Dónde? la, C1. ¿Está aquí? la última línea, ¿no? Omití esa línea 27 y dejarla en la línea 28 solamente. O sea, quito esto. Comentarle eso y en vez de P2, colocarle C1. O sea, sí. Es que no, yo No creo que porque eso tira error porque no va a crear el objeto. no porque C1 no es un objeto, C1 es una clase. Sí, es que mira que cuando, Orlando, cuando vos llamas esta función, es lo que hace es retornarte esta clase como tal. O sea, que la clase parece que fuera un valor, ¿no? Como si fuera un valor, pues no exactamente la clase, pero sí seguramente es una abstracción lingüística de algo por debajo. Y esto, el llamado a esto, me retorna el objetivo, Sí, que o es sea, precisamente lo que estoy haciendo aquí. es como hacer un new, lo que hizo ahí. P2 igual a C1, trata de hacer un new, ¿cierto? Sí, eso es un new, eso sí, eso exactamente es un new. O lo mismo que acá, que aquí también se hace un new. Sí, sí, exacto. Ujú. Entonces, claro, cuando llamas a este método de este objeto, él viene y llama a este método, ¿cierto? Y al parecer lo crea en tiempo de ejecución. O sea, llega y crea esta clase y la devuelve. O sea, que aquí te está devolviendo es como decir esta clase entera de acá. Tiene que ser en tiempo de ejecución porque si usted le cambia el nombre debe crear otra cosa, debe escribir otra cosa. ¿Cierto? Sí, Si se hace, no sé, si crea C3 o C2 con otra clase. sí, yo imagino que esto podría hacerlo así. A ver, por ejemplo, C1 y hagámosle P3. Y, bueno, a ver, sería algo más como así, ¿no? C2, Eso. P1. Ujú. Y vamos a ponerle a este. Gina fue la que preguntó esto, ¿no? Bueno, Gina, listo. Sí, justamente yo fui la que pregunté eso. Listo, entonces este llamémosle P3 y este llamémoslo así, listo ya. Así. Yo creo que no hay errores, esperemos. Sí, mire. Se va en tiempo de ejecución entonces. Ujú. Increíble Python. O sea que se comporta de igual manera como está diciendo en esta diapositiva, ¿no? Exacto, lo que pasa es que los lenguajes de programación van evolucionando y hoy en día los lenguajes de programación han entendido la potencia de la programación declarativa, llamémoslo así, y de las funciones como valores del lenguaje. Y Sí. pues ya van bien, me parece muy bien que ofrezca eso. OZ también lo hace así. Sí. Bien, muchas gracias. ¿Era lo que quería aclarar o vas a decir algo más? No, o sea, quería preguntarse si está, digamos, en lo Muy bien, correcto con lo que muy estamos bien, hablando. muy bien, sí. Se ¿Sí? entendió muy bien, sí. Profe, y una pregunta. Yo quisiera, porque sí, en realidad tengo muchas preguntas y yo quisiera saber, bueno, eso lo tengo por acá. Yo quisiera saber si primero nace el concepto de herencia y luego nace el concepto de clase. Porque es que pareciera que fuera así, porque es que, digamos que la herencia lo que hace es como tomar lo mejor digamos, de varios munditos, por decirlo así, y tomar prestado, heredar eso y crear algo que tenga esa capacidad de todas esas cosas. Y no es necesario que haya una clase para eso, ¿no? Entonces no sé si primero nace el concepto de herencia O sea, por eso para luego pues, nacer el concepto de la clase. palabra que resaltó Gina de factorización, o sea, el concepto de factorización, mejor dicho, cuando uno hace programación y cuando se da cuenta que está repitiendo una cosa muchas veces y le pone un nombre y la pone y la llama procedimiento, esa es una manera de factorizar. Para que entonces cada que yo tengo que hacer lo mismo, llamo el procedimiento y repito la cosa con los valores que quiero, ¿cierto? Entonces, ese concepto, ¿para qué es? Para no estar haciendo varias veces la misma cosa, o sea, para poder reutilizar algo que es genérico y que lo quiero utilizar varias veces. Entonces, como el concepto que hay detrás de la herencia es el mismo concepto de reutilización
Yo creo que por eso sentís que primero nace el concepto de herencia. O sea, el concepto de reutilizar las cosas, de factorizar para sacarle jugo a las cosas, es un concepto muy previo a la herencia. ¿Sí? Es un concepto de programación que tiene que ver con por qué nacen los procedimientos. Los procedimientos nacen porque usted quería hacer A, B, C, luego quería hacer, y hacía lo mismo pero con C, D, E, y luego hacía lo mismo, pero tú digas, no, pues para hacer lo mismo, entonces llamemos un procedimiento que escriba una letra, la siguiente y la siguiente, y entonces cuando quiero escribir A, B, C lo llamo con A, cuando quiero escribir C, D lo llamo con C, cuando quiero escribir E, F, G lo llamo con E, y entonces el procedimiento, tengo que hacer esas tres cosas, el procedimiento es genérico, lo llamo 3 veces y solo lo escribo una vez. Ese concepto de reutilización ya viene en las abstracciones de procedimientos. O sea, eso es abstraer y obviamente eso es anteriorísimo a la herencia. La herencia es realmente un concepto específico de reutilización en la programación orientada a objetos. O sea, se dice yo heredo entre clases, le pusieron nombre heredar. No le dijeron yo reutilizo, heredar. Pero la herencia tiene que ver con reutilizar cosas. Y reutilizar es lo que ya está escrito, utilícelo para no volverlo a escribir. Y yo sí creo que es anterior. La idea de heredar, la idea de heredar no tiene que ser solo vía clases, mejor dicho. ¿Sí? Yo heredo comportamientos de muchas maneras. Ya. Super. Las clases son una disciplina para hacer la herencia y para hacer esas cosas, para hacer reutilización. Lo que pasa es que como digo, es una disciplina que ha dado muchos frutos porque se puede controlar, porque se puede automatizar muchas cosas, ¿no? Y entonces es una disciplina que se volvió como el estándar para hacer código, pensar orientado a objeto. Pero todo no todo es panacea, es decir, no todos los mundos se pueden ver de la mejor manera pensados como objetos. Ya. Pero Bueno, es bastante, pues un lenguaje genérico, es como llama, de propósito general y pues muy expandido y pues sí, es muy útil. Pero lo bonito de este curso, digo yo, es que el concepto, es que antes de las clases, antes de todo eso, nacieron los tipos abstractos de datos. Y era una, una tendencia en el mundo por programar bien, por programar organizadamente, por programar de manera que yo pudiera probar que las cosas funcionan bien. Y en esa manera de hacer programación en los años 80, entonces nacieron los tipos abstractos de datos y la programación orientada por los tipos abstractos de datos. Y eso fue primero que todo. Y luego de que lograron hacer los tipos abstractos de datos, le dijeron, se dijeron, oiga, pero pongámosle comportamiento a cada cosa y no separado, sino interno a cada estructura de datos, y entonces nacieron los objetos y se crearon los objetos y todas esas cosas. Y obviamente la evolución de la programación viene desde hace mucho tiempo y muchas de las cosas que hay hoy pues se maduraron y no existían antes y fueron madurando y se fueron volviendo lo que son hoy. Pero obviamente el afán que había detrás de todo esto, o que ha habido siempre detrás de todo esto, es el afán de hacer programas correctos, que se comporten bien y que uno pueda de alguna manera garantizar su corrección. Entonces las clases tienen invariantes de clases, o sea, es decir que si yo tengo una clase que se llama triángulo y tengo tres argumentos A, B y C, yo puedo decir que A más B más C, que son los ángulos, siempre debe dar 180, y eso es un invariante de clase, y un triángulo no puede ser algo que no cumpla con eso. O sea, hay todas unas disciplinas que se crean alrededor de eso, pero el objetivo es programar bien, poder reutilizar, programar, y ahora, fíjense, los programas en mi época grandes tenían 200 líneas y 300 líneas. Los programas de hoy tienen miles y miles y miles de líneas, pero muchas de esas líneas no son escritas por uno, son generadas por unos frameworks que ya generan un poco de cosas y uno solo le mete la mano a ciertas cosas. ya. ¿Qué más? Profe, yo tenía pues, otra pregunta y era que
porque es que aquí se especifica que como que siempre se debe llamar, siempre se debe enviar por argumentos pues, el mensaje y el estado. O sea, yo veo que el mensaje, digamos, parece si es necesario porque necesito saber cualquier método, digamos, estoy llamando, con qué procedimiento, pero el estado en este segundo procedimiento, perdón, el mensaje, por ejemplo, no se necesita, o hay veces no se necesita el estado, No, porque no, digamos, no, uno va a no, no, imprimir no. solo. Lo que pasa es que el mensaje, no, 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 no. Lo que pasa es que en ese caso, en el Browse 2, el mensaje es simplemente imprima y no manda parámetros. Por eso no necesita M. Pero Pero no por lo, sé, pero por lo general los mensajes vienen con datos. Fíjese que todos los mensajes que traen datos sí los procesa. Me sí, refiero cuál es el dato que viene ahí y hago algo con él. Pero pues es que el browser es un ejemplo de un mensaje en el que lo único que quiero es que haga, que me imprima el estado y no quiero mandarle nada, pues ahí M sobró. Pero en general, en genérico, M no tiene por qué sobrar, porque M es del mensaje. Y si el mensaje trae datos, ahí vienen. Si el mensaje no trae datos, pues ya no vendrá ahí. Pues ya vendrá ahí, pero no servirá para nada. Porque en ese caso el mensaje lo único que dice es browse, ya el hecho de haber invocado a browse 2 es lo que hizo el mensaje, pero porque el mensaje como tal no traía datos. ya, Y pues la pregunta ahí es que si el estado siempre es necesario estar en los métodos, sí, porque esos métodos que hay ahí, ese browse 2 y nick, él no tiene acceso, el estado es lo que distingue un objeto. O sea, un objeto es un conjunto de procedimientos. O sea, un objeto es un procedimiento que responde, un procedimiento, sí, que responde a unos mensajes con algo, pero ese algo que él hace depende de su estado local. Y el estado no lo conocen ni init, ni browse 2, ni inc, porque ahí cuando se crea la clase no hay objetos todavía creados. Entonces ni init, ni browse, ni inc conocen el estado de quien lo va a llamar. Entonces él tiene que tener un parámetro estado para que le manden el estado de quien lo va a llamar para poder hacerle algo, si no, no le puede hacer nada al estado. ya. El estado es del objeto, no es de la clase. Entonces los procedimientos que hacen de métodos de los objetos tienen que conocer el estado para poder manipularlo. Dicho, si no me lo mandan, no lo puedo cambiar. Si hay que cambiar el estado. Porque Ya, la única manera de llegar al estado del objeto que me está llamando es que me mande el estado. Si no me lo manda, no puedo llegar al estado del objeto. Porque yo del objeto conozco la clase conoce los métodos, pero no tiene sus atributos ya creados. Sabe que sus atributos se llama val, pero no sabe cuál es la celda donde lo va a guardar el objeto que lo va a llamar. Entonces a él le tienen que mandar las celdas donde están guardados los estados para poder manipularlos, si no, no los puede manipular. ya. Sí, es que me surgió la duda porque como en el segundo procedimiento no se usaba uno de esos parámetros, entonces pensé como que, digamos que de alguna manera se estaba como malgastando o sobrecargando, por decirlo así, los procedimientos que en realidad, digamos, no están utilizando ese estado y sí le está llegando un estado. Bueno, el estado lo utilizan todos, ¿ves? Bueno, en este caso el mensaje, El mensaje, perdón. pero es porque ese es un ejemplo de prueba y el mensaje fue imprima, pero Sí, no mandaba ningún dato en el mensaje, pero típicamente los mensajes traen datos. ya. Yo creo que he hecho de nuevo. Ah, ya, ese concepto de ligadura dinámica. Ah, sí, ese es muy bueno. Ligadura dinámica y ligadura estática. No, la ligadura dinámica, no, el comportamiento por defecto en los lenguajes de programación estándar es ligadura estática, no No, no es ligadura dinámica. dinámica. No, ese no es el eh, control de Creo, acceso a los métodos. creo que es Perdón, el dinámica, ¿no? perdón, sí, ligadura. eh, no. Los lenguajes estándar traen las dos, la ligadura estática y la ligadura dinámica. O sea, todo lenguaje trae las dos tipos de ligaduras. La ligadura estática es cuando yo hago, llámeme al método tal de la superclase. Eso es estática. Y la ligadura dinámica es cuando yo dejo que sea el lenguaje allá adentro que decida cuál método es el que están invocando. O sea, la ligadura dinámica es cuando usted llega y dice, de este objeto invoque el método M. Y resulta que el método M está
ha estado definido en varias, en la clase, en la superclase, en la otra superclase. ¿Cuál M de esos tres está llamando usted? Sí. Eso es la ligadura dinámica, es yo tengo que decidir cuál es el método que están invocando. Eso lo hago en tiempo de ejecución, se llama ligadura dinámica. Otros escriben, llame aquí el método M de la superclase tal. Entonces ahí ya no es dinámica, es estática porque estoy llamando, estoy diciendo, aquí hay que invocar el método tal, que ya sabemos cuál es, el de la superclase tal, que se llama así. Por eso se llama ligadura estática. Los dos conceptos están en los lenguajes de programación estándar. Ya. Solo que digamos, cuando uno hace, cuando uno crea, digamos, herencia normalmente en los lenguajes y uno no modifica, digamos, nada, digamos casi que siempre se cumple ese ligadura dinámica porque dependiendo del objeto que lo llame o de dónde fue creado, digamos, de qué plantilla salió ese objeto, así mismo se llaman sus métodos. Exacto, exacto. Y la ligadura dinámica es cuando usted hace también self M, o sea, que le dice el self o el this, llamen el método M. Entonces él tiene que saber el self de qué clase es para llamar el método M de esa clase y hacerlo en dinámico. Y ese Sí, es el que es... comportamiento típico. Y exacto, okay. pero los lenguajes de programación también le permiten a usted decir, no invoque el método que usted quiera, invóqueme el método tal de la clase tal, de la superclase tal. Y eso se llama ligadura estática porque yo le estoy diciendo cuál es el que hay que invocar. Listo, profe, ya. Pero los dos se proveen en los dos lenguajes, en los lenguajes de programación, porque los dos son necesarios, porque a veces usted necesita para factorizar precisamente y reutilizar, decir, y haga esto y aquí llame el resto que está en el método de la superclase en tal sitio. ¿Sí? Porque usted Listo. dice, yo voy a describir un método mío de mi nueva clase, que heredó de la clase de allá arriba, un método que se llama igual que el de arriba, M, pero a M le voy a cambiar una cosita y luego hago lo mismo que hacía el M de arriba. Entonces, en lugar de volver a poner el mismo código, llamo al M de la clase, de la superclase. Entonces necesito esas ligaduras estáticas para poder no escribir tanto. Pero muchas veces, y lo que dice allí, necesito invocar el método de algo que no existe todavía y para eso la ligadura dinámica. Porque el objeto va a existir en ejecución, pero no existe todavía. Entonces yo no puedo decir cuál es el método que hay que ejecutar. O sea, sí el nombre, pero no sé cuál es el código del método que va a ejecutar finalmente, dependiendo del objeto que me pongan aquí. Listo, profe, ya. Yo creo que esas eran mis dudas. Yo, pues, esta parte sí no la estudié porque, pues usted mencionó un video que no lo íbamos a ver, pues no tengo ni idea de qué trate ese de reenvío de la Bueno, reflexión. digamos, sí, eso tiene que ver con, a ver, yo les cuento un poquito de historia. Los lenguajes orientados a objeto no nacieron con clases, nacieron con objetos. Entonces los lenguajes orientados a objeto permitían crear objetos. Y entonces, y un objeto tenía un estado y tenía unos comportamientos, unos procedimientos asociados a él. Entonces, eso era un objeto. Cuando yo quería crear un objeto similar al que ya tenía, entonces lo que hacía era clonarlo y decir, clóneme este objeto, y ya tenía otro. Y entonces ahí, viendo que a veces uno necesitaba muchos objetos parecidos, nació el concepto de clase para decir, no, entonces la clase son todos los objetos que son del mismo estilo. Y crearon el concepto de clase como para factorizar la creación de muchos objetos del mismo estilo. Pero los lenguajes orientados a objetos no nacieron con clases, nacieron fue con los objetos, que un objeto era una entidad que tenía estado propio y unos comportamientos para manejar ese estado. Y yo pudiera clonarlos estos, o podía decir, para crear este objeto, entonces resolver este problema, lo que hago es, decirle a otro que lo haga por mí. Y ese es el tal reenvío, o delegar a otro para que haga la vuelta por mí, y esa es la delegación. La diferencia entre el reenvío y la delegación es que en el uno, cuando yo le digo al otro haga esto por mí, lo que le pase a él me pasa a mí, y cuando yo le digo al otro haga esta vuelta por mí, si en el camino a él le pasa algo, le pasa a él y no a mí.
pero pues habría que estudiar bien la cosa para entenderlo bien, pero eso es reenvío y delegación, son esas dos cosas. O sea, y son las maneras de hacer una especie de programación orientada a objetos sin clases, por medio de reenvíos y de delegaciones. Entonces, yo hago reenvío o hago delegación dependiendo de lo que quiero y de esa manera creo nuevos objetos que hagan cosas parecidas a las que hacía yo, más otras. O sea, una especie de herencias y cosas de ese estilo, pero sin clases. Para eso son el reenvío y la delegación. Pero pues los lenguajes estándar naturales hoy en día no ofrecen nada de eso. Pero cuando uno estudia mucho la programación orientada a objeto, le toca estudiar la delegación y el reenvío, porque hay, de hecho, ustedes busquen en la literatura, lenguajes orientados a objetos sin clases o que no tengan clases, y hay unos, y hay varios, hay muchos. Y hay, o sea, hay lenguajes orientados a objetos basados en clases y lenguajes orientados a objetos basados en objetos, no en clases. Y en esos que son basados en objetos aparecen conceptos como el reenvío y la delegación. Yes. Vale, profe. Gracias, muchas gracias. ¿Más preguntas, muchachos? Profesor, yo tengo una pregunta. Dale, Juan. Sí, antes de hacer la pregunta, yo quería agregar algo ahí en el tema que están viendo con Felipe. Y es que, sumámosle, yo trabajo con Sichar, ¿no? Y en ese tema de cuando es dinámico o es estático, uno lo ve más evidente cuando al tipo de clase uno le pone tipo abstracto. Entonces, en el tipo abstracto, lo que uno hace es que uno llama el método, pero es uno en tiempo de compilación, de ejecución, perdón, que le da como el funcionamiento que va a tener. Entonces, uno con solo llamarlo abstracto, llamas esa clase, llama los métodos, pero lo que va a hacer es lo que uno en tiempo de ejecución le diga. ¿Entiendes? A diferencia de que si no le pone abstracto. Si no le pone abstracto, pues ya hay un método definido y ya él va a ejecutar lo que ya está establecido en el método. Eso es como algo que quería agregar ahí y que no sé si los pero lenguajes no lo tienen, ¿no? esas son las clases abstractas que tú hablas. Sí, ajá, las clases abstractas. Entonces, en C#, un ejemplo, uno le pone clase abstracta y al final uno hereda todos los métodos, pero lo que hagan es lo que uno define cuando ya instancia la clase. Exacto. Entonces, ese es otro concepto, el de clases genéricas. Ese también estaba por aquí, ¿no? No me acuerdo dónde estaba. Pero digamos que las clases, no me acuerdo dónde está eso. Pero sí, las clases, o sea, uno puede declarar una clase con un método que no tiene cuerpo. Entonces uno dice, lo que está diciendo de alguna manera es, cualquier subclase de esta tendrá que implementar ese método porque aquí arriba no está implementado, pero me obliga a implementarlo. Entonces esa es una manera de decir, no sé, creo la clase tal tiene que tener el método A, el método B, el método C. No le digo cómo se hace porque eso depende de cada subclase, pero me los tiene que implementar en cada uno. Entonces lo crea como clases abstractas, sí, pero una clase como la abstracta, estructura. exacto, pero no es una clase abstracta, no es más que estructura, no es todavía algo a partir de lo cual yo pueda crear objetos. Yo puedo crear objetos a partir de clases concretas. A partir de las clases abstractas puedo crear otras clases. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, correcto. Bien. Sí, solo quería agregar eso. Profe, y en cuanto a la pregunta que tenía, no sé si es un tema de interpretación mío, pero yo sentía que cuando yo leía, me parecía que como que se dividía en herencia. Una cosa era herencia y el tema de las clases, pero alterno a eso hablaban de los componentes. Yo quería preguntarle si es igual, si es lo mismo o es que yo lo interpreté mal, no sé. Voy a ver en dónde, tal vez por aquí.
Eso, es por aquí, tal vez. Esa es una, ajá, ahí hay parte en que habla de componentes y herencia. No es lo mismo componentes y herencia. Entonces, aquí dices, la herencia es más flexible, pero puede romper un invariante de clase, mientras que la composición de componentes es menos flexible, pero no puede romper un invariante de componente. Eh, a ver, ¿qué digo yo aquí? Cuando uno hace programación basada en componentes, entonces lo que hace es definir nuevos componentes utilizando otros componentes y proveyendo una funcionalidad para el componente que yo estoy creando. Entonces, eso es como parecido a usar una clase, heredar de otra y ya, y esas cosas. Entonces, lo que se dice aquí es que los componentes son menos flexibles que la herencia. De hecho, cuando usted utiliza un componente, usted utiliza como función, no está heredando realmente, está utilizando algo que ya está y lo utiliza, pero no lo hereda, sino que lo utiliza. Entonces eso es como componentizar. Heredar es diferente, heredar es reutilizar lo que tenía el otro. Pero cuando usted hereda, puede cambiar el comportamiento. Entonces lo que le dicen es que mientras cuando usted usa un componente no puede cambiar el comportamiento de ese componente, entonces usted es más inflexible. Cuando entonces el componente nunca va a comportarse mal si se comportaba bien. En cambio, con las clases, cuando usted hereda de una clase de otra clase, usted podría llegar a romper el invariante de clase. Entonces, ejemplo, yo defino la clase triángulo que tiene tres ángulos, A, B y C, y yo digo que deben sumar 180. Y luego, y mi clase hace eso, y luego creo la subclase triángulo especial del triángulo, y en esa subclase hago que los tres ángulos no sumen 80, no sumen 180. Y no hay nada que vaya a prohibirme hacer eso, porque, porque, porque mi objeto finalmente es de los triángulos especiales, no es de los triángulos. O sea, así después yo diga que un triángulo especial es un triángulo, podría pasar que mi triángulo especial no cumpliera con A más B más C 180 y yo estar diciendo que es un triángulo de los de arriba. Un minuto que tengo que abrir la puerta de mi casa, un segundo. Entonces, no sé si más o menos, Juan David, la diferencia entre componente y herencia. O sea, no son lo mismo. Las Sí, clases no son componentes, las clases son clases. Los componentes son componentes. Los componentes son cosas cerradas que yo no puedo intervenir en él, puedo usarlos. Son menos flexibles. Las clases son más abiertas en el sentido que una vez yo hago una subclase y una clase, puedo meterle la mano a mi subclase y hacer cambiar un poco de cosas. Pero eso me permite romper un invariante de clases como una propiedad que debería cumplir la clase y que yo la puedo romper al hacer una subclase. sí, profe, ya con eso me quedó más claro. Gracias. Bueno, muchachos, más inquietudes. Nos vamos al quiz. Bueno, entonces vámonos para el quiz, muchachos. Voy a programarlo para que puedan empezar ahora. Voy a dejar de grabar ya.